Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. Hoy les voy a enseñar cómo tejer este hermoso suéter con trenzas en relieve en talla 4 para niño o para niña. Los materiales que vamos a necesitar para tejer este bonito suéter con trenza en relieve son los siguientes. Este es en talla 4, recuerden. Entonces, para esta talla yo utilicé 300 gramos de estambre grueso, suficientemente grueso que nos permita tejerlo con agujas del número 8. También vamos a usar para el resorte de las mangas un par de agujas rectas del número 7. Para tejer el cuello vamos a necesitar un par de agujas circulares del número 8 también, igual que las rectas. Necesitamos para tejer las trenzas en relieve, necesitamos una aguja auxiliar. Para coser el suéter necesitamos una aguja capotera. Como siempre, unas tijeras y la cinta métrica que nos va a permitir llevar muy bien la cuenta de los centímetros que tejemos. Para la prueba de punto, fíjense muy bien. En este caso, en punto de arroz, yo monté 12 puntos y tejí 20 vueltas. Y esto me dio un total de un cuadro de 10 por 10 centímetros en punto de arroz. Así que si ustedes van a utilizar un estambre más delgado, agujas más delgados, obviamente esta cantidad de puntos y de vueltas no les van a dar 10 centímetros. Ustedes tendrán que ajustar sus medidas de acuerdo al grosor de su estambre y sus agujas. Lo mismo, si quieren aumentar de talla o hacerla más pequeño, bueno, tendrán que hacer su proporción basándonos siempre en la prueba de punto. Bueno, pues esto es todo lo que necesitamos para tejer este hermoso suéter. Muchas ganas, paciencia y si están listos todos, vamos a empezar. Bueno, la talla de nuestro suéter es talla 4. Para empezar, vamos a hacer primero el frente. Vamos a montar 55 puntos con las agujas del número 8. Una vez que tengamos montados esos 55 puntos, vamos a tejer en elástico 1-1 un total de 5 vueltas, nada más 5 vueltas. El elástico 1-1 es muy sencillo, simplemente vamos a hacer en la primera vuelta un derecho y después un revés. Y continuamos así toda la vuelta. Cuando vengamos de regreso, me toca aquí un revés. Cuando vengamos de regreso, vamos a tejer donde hay revés, revés y donde hay derecho, derecho. Esta operación la vamos a repetir durante 5 vueltas. Cuando hayamos hecho esas 5 vueltas, los vuelvo a ver para indicarles cómo vamos a empezar la puntada. Bien, ya terminé la primera vuelta, vamos a empezar la segunda vuelta. Se las voy a enseñar un poquito para que vean cómo hacemos el elástico 1-1. El primer punto lo tengo aquí de revés, lo voy a tejer como está, de revés. El que sigue será de derecho. Y el que sigue de revés. Los puntos se tejen como se presentan. Y así vamos a continuar toda la vuelta y vamos a tejer, como les decía hace un rato, un total de 5 vueltas. Es decir, vamos a terminar, la última que tejamos va a ser una vuelta por el lado derecho de la labor. ¿Dónde es el lado derecho de la labor? Donde tengo esta colita de estambre, de donde terminé de montar los puntos, o donde empecé o terminé. Ahí donde está esa colita puesta hacia el lado derecho, ese es el lado derecho de la labor. Entonces, la última vuelta que tejamos será de ese lado, porque vamos a empezar nuestra puntada cuando estemos por este otro lado, donde no hay colita, ¿sí? Entonces vamos a tejer esas 5 vueltas y los vuelvo a ver. Bien, ya están listas las 5 vueltas. Aquí en el lado izquierdo tenemos esa colita de estambre que les mencionaba. Entonces,
aquí es donde vamos a empezar. Ahora este va a ser nuestro lado derecho de la labor, ¿ok? Bueno, vamos a ir dividiendo los puntos, tejiendo cómo va a ser la estructura del suéter. Vamos a tener 13 puntos en punto de arroz, 29 puntos centrales para la puntada de trenzas y los últimos 13 puntos van a ser otra vez en punto de arroz. Entonces vamos a empezar con nuestros 13 puntos en punto de arroz, sigo igual con las agujas del 8, todo lo vamos a tejer con agujas del 8, solo el resorte de las mangas va a ir con agujas del 7. Entonces vamos a empezar 13 puntos en punto de arroz, donde hay revés voy a tejer derecho. Un derecho, ahora un revés, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 puntos de arroz. Checamos 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13. Y ahora sí, vamos a empezar con nuestra puntada. Vamos a hacer primero un punto de derecho, un punto de revés, 3 puntos de derecho, 1, 2, 3, 4 puntos de revés, 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer 6 puntos de derecho, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 4 puntos de revés, 1, 2, 3, 4. Otra vez, 6 puntos de derecho, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 3 puntos de revés, 1, 2, 3 y un punto de derecho. Y con eso termino los puntos de la puntada, ¿sí? Válgame la redundancia. Ahora vamos a terminar los 13 puntos que nos quedan en punto de arroz. 1, 2, 3, 4. Acuérdense que el punto de arroz lo voy alternando, un derecho, un revés. Y así terminamos los 13 puntos que nos quedan en la aguja. Y esta fue la primera vuelta ya de la puntada. 13 puntos en punto de arroz, 29 puntos para mi trenza central y 13 puntos en punto de arroz. Vamos a tejer la vuelta número 2. Igual que todas las vueltas pares, en este caso las vamos a tejer los puntos como se nos presentan. Primero 13 puntos en punto de arroz, que van a ser al contrario de cómo están, ¿sí? Vamos a hacer donde hay revés, derecho. Y donde hay derecho, revés. Esto, los 13 puntos de la orilla, que son los 13 puntos que van a enmarcar mi trenza. Punto de arroz es hacer lo contrario. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 y 13. Y ahora ya llegué a la puntada. En la puntada voy a tejer los puntos como se me presentan aquí. Aquí hay un revés, lo tejo de revés. Ahora tengo 3 de derecho, 1, 2 y 3. Ahora voy a tener 6 puntos de revés. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y continuamos así todos los 29 puntos centrales. Cuando lleguemos a los 13 últimos, los tejemos en punto de arroz. Derecho donde hay revés y revés donde hay derecho. Y los veo para hacer la siguiente vuelta. Bueno, ya estoy lista, entonces ahora vamos a hacer la vuelta número 3. Fíjense bien, ya tengo aquí mi aguja auxiliar que la voy a usar para las trenzas. Vamos a hacer los 13 puntos de orilla,
en punto de arroz, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y ahora empezamos la puntada propiamente. Vamos a hacer un derecho, un revés. 3 puntos de derecho, 1, 2 y 3. Y ahora hacemos 4 puntos de revés. 1, 2, 3, 4. Y ahora sí, vamos a empezar a cruzar. Aquí donde tenemos 6 puntos de derecho, vamos a poner 3 puntos en la aguja auxiliar y los ponemos por delante de la labor. Dejo los otros 3, 1, 2, 3. Y regreso a mi aguja los 3 que tenía en la aguja auxiliar. Y los dejo de derecho. 1, 2 y 3. Ahora siguen 4 puntos de revés. 1, 2, 3 y 4. Y otra vez vienen 6 puntos de derecho que vamos a volver a trenzar. Entonces pongo los 3 primeros en mi aguja auxiliar por delante de la labor. Es muy importante por dónde lo ponemos, por delante o por detrás. Dejo los 3 que siguen, 1, 2 y 3. Y ahora regreso los 3 de la aguja auxiliar. 1, 2 y 3. Y ahora siguen 3 puntos de revés, 1, 2, 3 y un punto de derecho. Y me quedan los 13 puntos de la orilla que son de punto de arroz. Vamos a tejer esos 13 puntos. Acuérdense que vamos al contrario. Si tengo revés, lo tejo de derecho. Si tengo derecho, lo tejo de revés. Y esta es la vuelta número 3. Acuérdense bien. Ya terminé mi vuelta y ahora vamos a tejer la vuelta número 4. Vamos a hacer la vuelta número 4, que es par. Entonces acuérdense, primero tejemos 13 puntos en punto de arroz, los 29 centrales, los puntos como se presentan y los últimos 13 en punto de arroz. Vamos a hacerlo un poquito para que vean. Entonces empiezo, aquí tengo revés, lo tejo derecho. Tengo derecho, lo tejo revés. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y ahora hacemos los 29 de la puntada. Aquí sí el punto tal y como se me presenta. Lo tengo de revés, pues lo tejo de revés. El que sigue son 1, 2 y 3 puntos de derecho. 1, 2 y 3. Ahora van a seguir 6 puntos de revés. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vienen otra vez 4 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4. 6 puntos de revés. 3, 4, 5 y 6. 4 puntos de derecho, perdón. 1, 2, 3, 4 y 3 puntos de revés. 1, 2, 3 y un punto de derecho. Y ahora vamos a hacer, perdón, me falta un punto de revés, ese todavía es de la puntada. Y ahora sí, vamos a hacer los 13 que nos quedan en punto de arroz. Entonces, acabamos esta vuelta y los veo para decirles cómo vamos a hacer la vuelta número 5.
Bueno, ya estamos listos para la vuelta número 5. Aquí yo ya tejí mis 13 puntos de punto de arroz y estoy lista para empezar la trenza. Vamos a tejer el primer punto de derecho y un punto de revés. Ahora, estos 3 puntos que siguen de derecho los voy a poner en una aguja auxiliar y los paso hacia adelante. Después tengo 4 puntos de revés. Bueno, de esos 4 puntos de revés yo voy a tejer 2 puntos nada más. Tejo 1 y 2 puntos de revés. Y regreso los puntos de la aguja auxiliar a la aguja izquierda y los tejo de derecho. 1, 2 y 3. Ahora, estos 2 puntos que tengo aquí de revés, los voy a poner en la aguja auxiliar y los dejo caer hacia atrás de la labor. Y tejo 3 puntos de derecho. 1, 2 y 3. Ahora voy a poner en la aguja izquierda, regreso los 2 puntos de revés. Ahí está. Los que tenía en la aguja auxiliar, los regreso a la aguja izquierda y los tejo de revés. Tejo 1 y tejo 2. Ahora me siguen 3 puntos de derecho. Los vuelvo a poner en la aguja auxiliar y tejo 2 puntos de revés. 1 y 2. Regreso mis puntos de la aguja auxiliar a la aguja izquierda y los tejemos de derecho. 1, 2 y 3. Ahora otra vez tengo 2 puntos de revés, los voy a tomar en la aguja auxiliar y los dejo caer hacia atrás de la labor. Tejo 3 puntos de derecho. 1, 2 y 3 puntos de derecho. Regreso los puntos de la aguja auxiliar a la aguja izquierda y los tejo de revés. Están de revés, yo los tejo de revés. Quedan un poquito jalados, pero no pasa nada. 1 y 2. Ahí está. Otra vez, ahora tengo 2. Me vienen otros 3 puntos de derecho. Los vuelvo a poner en la aguja auxiliar y los dejo caer hacia adelante de la labor. Tejo 2 puntos de los 3 que me quedan aquí, yo tejo 2 de revés. 1 y 2. Y regreso los puntos de la aguja auxiliar a la aguja izquierda y los tejo de derecho. 1, 2 y 3. Dejo el punto que me queda de revés y un punto de derecho. Y eso fue todo. Termino con los 13 puntos en punto de arroz. Y ya terminamos la vuelta número 5. La 5, esta que acabamos de hacer, es un poquitito más laboriosa, pero en cuanto ustedes le tomen la medida a las trenzas, van a ver que es muy fácil y que solita se va haciendo, ¿ok? Ya nos quedó aquí todo nuestro cruce, ya están todas las trencitas hechas. Ahora vamos a tejer la vuelta número 6, ya saben, 13 puntos de arroz, 29 puntos como se presentan y 13 puntos de arroz. Y los veo para hacer la vuelta número 7. Bueno, vamos a hacer ahora la vuelta número 7. Ya tejí mis 13 puntos de arroz y vamos a empezar la vuelta número 7. Fíjense bien. Empiezo con mi punto de derecho y ahora voy a tejer 3 puntos de revés. 1, 2 y 3 puntos de revés. Ahora se me presentan otra vez 6 puntos de derecho. Esta es otra trenza que se juntó en la vuelta pasada. Bueno, voy a tomar los 3 primeros puntos, 1, 2 y 3, pero ahora los dejo caer por detrás de la labor
y tejo los 3 que siguen. 1, 2 y 3. Regreso los de la aguja auxiliar a la aguja izquierda. Ups, se me salió un punto aquí. Ok, ahora sí, continúo regresando mis puntos y los voy a tejer como están de derecho. 1, 2 y 3. Ahora tejemos los 4 puntos que siguen de revés. 1, 2, 3 y 4. Otra vez tengo 6 puntos juntos de derecho, o sea, 6 puntos seguiditos de derecho. Ah, pues tomo 1, 2 y 3 y los pongo por detrás de la labor y tejo 3, 1, 2 y 3. Regreso los 3 que puse en la aguja auxiliar, 1, 2 y 3 y los tejo 1, 2 y 3. Y ahora me tocan 3 puntos, perdón, 4 puntos de revés. 1, 2, 3, 4. 3 puntos de derecho. 1, 2, 3. Y termino con un punto de revés y un punto de derecho. Y ahora termino la vuelta haciendo los 13 puntos de punto de arroz. Luego hacemos la vuelta número 8, que ya saben que la tejemos los puntos de arroz, los puntos centrales y los puntos de arroz, y los veo para hacer la vuelta número 9, que será la última de la puntada. Bien, ya estamos listos para la vuelta número 9, la última vuelta de la puntada. Ya tejí mis 13 puntos de punto de arroz y vamos a empezar. Esta, igual que las 5, es un poquito laboriosa, pero van a ver que se va dando. Empiezo con un punto de derecho y un punto de revés. Ahora tengo aquí 2 puntos de revés. Estos 2 puntos los voy a poner en la aguja auxiliar y los paso para atrás de la labor. Siempre cuando vamos a cruzar puntos de revés, van a ir por detrás de la labor, no se preocupen. Ahora tejo 3 puntos de derecho. 1, 2 y 3. Regresamos los 2 puntos de la aguja auxiliar, que son de revés, y los tejemos de revés. Estos son los que les digo que quedan apretaditos. 1 y 2. Ahí está. Ahora tengo 3 puntos de derecho. Los pongo los 3 en la aguja auxiliar y los pongo adelante de la labor. Tejo 2 puntos de revés. 1 y 2. Regreso los puntos de derecho. Los que tengo en la aguja auxiliar, los regresamos a la aguja izquierda y los tejemos. 1, 2 y 3. Tengo otra vez 2 puntos de revés, los pongo en la aguja auxiliar y los echo para atrás. Siempre se va a tratar de ir que me queden 6 derechos juntos y aquí me tienen que quedar 4 reveses juntos. Ese es el jueguito que hacemos. Entonces tejo 3 puntos que siguen de derecho y regreso a la aguja izquierda los 2 puntos de revés que puse en la aguja auxiliar y los tejemos. Aquí estamos. 1 y 2. ¿Qué pasa? Que tengo 3 puntos de derecho. Los pongo en la aguja auxiliar. 1, 2, 3. Y tejo los 2 puntos de revés que siguen. 1 y 2. Regresamos estos 3 a la aguja izquierda y los tejemos. 1, 2 y 3.
Y ahora tengo 2 puntos de revés que voy a pasar para atrás de la labor y los 3 de derecho que siguen los tejo 1, 2 y 3. Y finalmente voy a regresar estos 2 puntos a la aguja izquierda y los tejo de revés. 1, 2 y 3. Y ya me van a quedar estos 3 puntos de revés y mi punto de derecho para terminar mi puntada. Ahora los 13 puntos que siguen los tejo en punto de arroz. Y ya terminamos la vuelta número 9. Entonces fíjense muy bien. Después pues seguiría la vuelta número 10, que es par, y entonces tejemos 13 puntos de arroz, los puntos centrales como se presentan, y 13 puntos de arroz. Y terminaríamos la vuelta número 10. La vuelta número 11 va a ser igual a la vuelta número 3. Y así vamos a seguir repitiendo de la vuelta número 3 hasta la vuelta número 9. Cuando hayamos hecho la 10, volvemos a empezar la 3 y así sucesivamente. Nuestra puntada está formada solamente de la 3, la 5, la 7 y la 9. Esas son las vueltas que van a formar todo este enrejado de trenza tan hermoso, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tejer la vuelta número 10 y les digo qué vamos a hacer después. Muy bien, ya tejí la vuelta número 10. Ya estamos listos entonces para empezar la 11, que como les decía es igual que la 3. Entonces vamos a continuar tejiendo recto. Nuestro suéter es recto, no va a tener sisas. Entonces vamos a tejer hasta que nuestro tejido haya alcanzado una longitud de 30 centímetros. Cuando lleguemos a esos 30 centímetros los vuelvo a ver para poder indicarles cómo vamos a hacer el cuello. Simplemente vamos a hacer cuellito, no vamos a hacer sisas, va a seguir recto, ¿ok? La manga también va a ser recta. Es un suéter que queda muy grueso, muy abullonado, entonces preferimos no hacerle sisas, ¿ok? Entonces sigan tejiendo hasta que hayan alcanzado esos 30 centímetros a partir del borde inferior. Desde aquí hasta arriba tienen que tener 30 centímetros y ahí los vuelvo a ver para decirles cómo vamos a hacer el escote. Bueno, ya llegamos a 30 centímetros desde el borde inferior. En mi caso fueron 56 vueltas, pero eso va a depender de la tensión con que cada quien teja, el número de agujas y el grosor del estambre. Entonces ahora vamos a empezar a tejer hasta llegar a la mitad para poder hacer el escote. Fíjense bien, vamos a tejer los primeros 13 puntos en punto de arroz, normal, como hemos venido tejiendo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. En total tenemos que tejer 22 puntos. Entonces vamos a continuar con la puntada, haciendo la puntada. Un punto de derecho, un punto de revés. Ahora voy a poner mis 3 puntos de este gajo de la trenza. Los pongo en la aguja auxiliar. Tejo 2 puntos de revés. Y tejo los 3 puntos de la aguja auxiliar de derecho. Esto es para seguir haciendo la puntada todo el tiempo que se pueda. 18, 19 y 20 puntos. Necesito 22, 21 y 22. Vamos a checar a ver si es verdad que son 22 puntos. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22. Entonces ahora vamos a regresar.
cuando vamos de regreso, estos puntos se van a quedar aquí en la aguja, ¿sí? 11 puntos los vamos a después guardar en una aguja auxiliar, en un gancho grande, y con los otros 22 vamos a hacer el otro lado del escote, pero por lo pronto los dejamos ahí guardaditos. Vamos a seguir, entonces ahora regresamos. Esta vuelta, que será la 58, vamos a tejerla rematando. Al empezar rematamos 3 puntos. Tejo 1, tejo 2 y ahora remato 1. Tejo el que sigue, 2 y tejo el que sigue y ya rematé 3. Y voy a terminar la vuelta, como es de revés, tejo los puntos como se me presentan, derecho y revés. Y ahora mis 13 puntos de punto de arroz. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 puntos. Y ya terminamos esta vuelta. Ahora vamos a tejer la vuelta que sigue. Vamos a tejer hacia acá. Teníamos 22, ya rematamos 3. Nos quedan entonces 19 puntos en la aguja. Vamos a tejer estos puntos de derecho y cuando vengamos en la vuelta de derecho, quiero decir, cuando vengamos de regreso les voy a decir cómo rematar este. Vamos a tejer estos. Tejemos los 19 puntos, empezando con los puntos de arroz. Ahí está. Y estos ya no podemos hacer puntada, ya no hay manera de hacer nada aquí, entonces los tejemos como se presentan. Revés, 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 derecho y derecho. Y ahora cuando venimos por el otro lado, cuando vamos a regresar, vamos a rematar 2 puntos. Entonces tejo el primero, tejo el segundo y remato 1, este es de derecho, lo tejo de derecho y remato 2. Y tejo los demás puntos como se presentan. Vamos a acabar estos y les digo qué seguimos haciendo. Ya estamos, vamos entonces en lo que sería mi vuelta número 60. Vamos a tejer los primeros puntos. En punto de arroz, seguimos igual. Y ahora cuando vengamos de regreso, revés, revés y revés. Ahora cuando venga de regreso, vamos a rematar un punto, nada más un punto. Entonces lo tejo de derecho, tejo el que sigue y remato un punto. Y termino toda mi vuelta con mis puntos de arroz. Vamos a terminar esta vuelta y entonces les digo qué es lo que vamos a hacer para continuar. Muy bien, ya acabamos y entonces ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, a qué medida tenemos que llegar para poder rematar los hombros. Bien, vamos a recapitular un poquito antes de continuar, de decirles cómo terminar el hombro. Llegamos a 30 centímetros, tejimos 22 puntos, al regresar rematamos 3 puntos, terminamos, regresamos de nuevo, ahora rematamos 2 puntos, continuamos,
regresamos y al empezar la última vuelta, entonces rematamos un punto nada más. Es decir, rematamos 3 más 2, 5, más 1, 6. Y teníamos 22, así que en la aguja nos deben de quedar solamente 16 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16 puntos. Entonces ahora vamos a tejer, fíjense muy bien, una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas y cuando hagamos la cuarta vamos a cerrar, ¿sí? Voy a tejer esas 3 vueltitas y los veo para cerrarlo. Ya tejimos esas vueltas, ya estamos listos ahora para cerrar. Aquí tenemos que tener una distancia de 5 centímetros más la cerrada. La vuelta que vamos a hacer para cerrarlo nos va a dar 5 centímetros y medio de aquí para acá, ¿ok? Que es la distancia más o menos normal que debemos de darle al cuellito en un suéter de esta talla. Acuérdense que es talla 4. Entonces vamos a ir cerrando los puntos. Los tejemos como están, como se nos van presentando y remato. El que sigue es revés y lo remato. Ahora de derecho, porque tengo que seguir haciendo mi punto de arroz, ¿eh? Hasta para rematar seguimos haciendo el punto de arroz para que no se nos pierda. Como ven, es muy sencillo. Y la ventaja es que al tejer con agujas gruesas e hilo grueso, pues avanzamos muy rápido. Y el resultado va a ser muy hermoso, van a ver. Y listo. Ya está. Terminado. Y entonces ya quedó nuestro escote de este lado. Ahora vamos a poner en un gancho, aguja auxiliar, como le quieran ustedes llamar, en esta, vamos a poner los 11 puntos centrales. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos centrales. Cerramos y aquí tenemos que tener 22 puntos otra vez. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues hacer lo mismo que hicimos de este lado, ahora lo vamos a hacer aquí. Empezamos a tejer rematando 3 puntos, regresamos, luego remato 2, regreso, remato 1, tejo 3 vueltas más y en la cuarta cierro todos los puntos. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Así que si están listos, bueno, vamos a hacerlo. Bueno, ya estamos listos entonces. Fíjense bien, porque no es así nada más de que empiezo a tejer y aquí empiezo a rematar. No, porque cuando yo empecé a rematar aquí mis primeros 3 puntos, y esto tómenlo en cuenta como un consejo para cualquier escote que vayan a hacer. Yo primero tejí de aquí hacia acá y cuando ya venía de regreso rematé los primeros 3 puntos. Entonces para hacerlo de este lado tengo que hacer lo mismo. Si yo aquí inmediatamente remato 3 puntos, ¿qué va a pasar? Que voy a tener una vuelta menos que aquí. Entonces luego por eso los escotes, los cuellos quedan un poquito chuecos. Entonces para que eso no pase, vamos a pasar nuestros puntos a la otra aguja para poder empezar a tejer en el otro sentido y de esa manera ya ganamos esa vuelta que tenemos que hacer. Entonces yo ya tengo mis puntos en esta aguja, los pasamos así simplemente y ahora sí, vamos a empezar a tejer por este lado, por el lado del revés de la labor, ¿sí? Ok, entonces ahora sí, vamos a empezar a tejer
y vamos a tejer esta vuelta. Pongan mucha atención porque cuando lleguemos aquí vamos a hacer el último cruce de nuestra trenza, pero lo vamos a hacer por el lado del revés. Entonces, sí, pónganle mucha atención. Bueno, ya estamos listos ahora sí para empezar. Vamos a tomar nuestra hebra y empezamos el primer punto que está de derecho, lo vamos a tejer de revés. Pasamos el hilo. Ya está. Ahora tejemos el que sigue de derecho y vamos a continuar tejiendo nuestros 13 puntos de punto de arroz. Llevo 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ahora mi punto de revés es el primero de la puntada. Ahora me sigue un punto de derecho. Tomen nota. Ahora los dos puntos que tengo aquí que siguen de derecho los voy a poner en la aguja auxiliar. Los echo para acá adelante, hacia mí. Tejo 3 puntos de revés, 1, 2, 3, es un gajo de la trenza, la estoy dividiendo. Y ahora pongo aquí los 2 puntos de la aguja auxiliar y los tejo de derecho. 1 y 2. Aquí me seguirían otra vez 2 puntos de derecho. Si este gajo de la trenza estuviera completo, pero como ya no está, pues simplemente voy a tejer los 2 puntos de revés, como se presentan. Y ahora sí, ya me quedó mi cruce de la trenza, ¿se fijan? Hay que aprovechar al máximo el espacio donde podamos seguir haciendo la puntada, sobre todo cuando se trata de trenzas, para que se vea bonito y no se vea que lo cortamos de tajo. Entonces ahora sí, vamos a empezar a rematar. Entonces, primero rematamos 3 puntos, tejo el primero, tejo el segundo y remato. 1. Ahora va de revés. 2 y otro de revés. 3. Termino toda la vuelta. Estos eran del gajo. Y ahora empiezo con mis 13 puntos de punto de arroz. Y así voy a terminar toda la vuelta, toda completita. Cuando venga de regreso remataré 2, cuando venga de regreso otra vez remato 1, después tejo 3 vueltas completitas y en la número 4 cierro para que me quede mi hombro exactamente igual que el anterior, ¿sí? Cuando lleguen a ese punto, entonces los vuelvo a ver para decirles cómo vamos a tejer la espalda. Bueno, ya quedó listo nuestro delantero. Entonces ahora para hacer la espalda es muy sencillo porque vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos para hacer el delantero. Montamos 55 puntos con las agujas del 8, tejemos 5 vueltas de resorte, 1, 1 y empezamos la puntada, 13 puntos en punto de arroz, 29 puntos para la puntada del centro de las trenzas y 13 puntos en punto de arroz. Vamos a tejer hasta que alcancemos la misma distancia, que en mi caso son 36 centímetros, más o menos lo que tiene mi delantero. Entonces vamos a tejer hasta que tengamos esos 36 centímetros. La diferencia es que aquí no vamos a hacer ningún cuello, vamos a cerrar todos los puntos parejitos. Así que la espalda es muchísimo más sencilla que el frente porque no tenemos nada más que hacer que preocuparnos porque nuestra trenza vaya quedando hermosísima. Entonces tejan su espalda y los vuelvo a ver para decirles cómo vamos a tejer las mangas.